Pues vamos a comenzar. Pues nada, Yuri, no sé si quieras introducir o si quieres que vaya directamente. No, tranquilo, tranquilo, profe, vaya directamente. Hoy Ok, lo dejo 100% a cargo. muy bien, gracias. Eh, de verdad, muy, muy agradecido por todas estas oportunidades que nos están dando a ustedes y a mí en estar en contacto y traer temas que nos vayan actualizando. La Academia de la United World Wrestling sigue eh, en esta nueva forma de educarnos que nos ha traído la situación del momento, que si bien es una desgracia, ¿no? Sin embargo, no, de alguna manera todos aprendemos algo de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y dentro de esta situación, más allá de los aspectos filosóficos, de la vulnerabilidad que existe en el ser humano, pues me ha dado la posibilidad de aprender a manejar más estos sistemas de presentaciones y cosas. Así que dentro de todas las desgracias siempre uno puede tratar de sacar algo positivo. Eh, y de verdad ha sido bien activo en diferentes idiomas. La United ha sido bien activa en llevar todo este proceso de educación a todas partes, en diferentes idiomas. Es un programa que toda la semana se están dando talleres en diferentes partes del mundo. De verdad que ha sido una gran idea y que de alguna manera nos ha conectado. Le doy las gracias por todos los que apoyan siempre, constantemente, estas presentaciones, aún con las diferentes presentaciones que a diario están viendo, porque como esto ya es tan usual, ya hay mucha gente trabajando por esto todo el día, hay un bombardeo de presentaciones y de reuniones, etcétera. Así que saquen su tiempecito para compartir conmigo, de verdad que le estoy bien, bien agradecido. Hoy, el tema de hoy es identificando factores claves, introducción a la técnica. Siempre comenzamos con un pensamiento o una reflexión en nuestras presentaciones. Y, y, y yo quise poner esta reflexión de un entrenador de lucha que me gustaría acordarme quién es, pero no recuerdo. Yo sé que la escuché en una de esas tertulias que hacemos los entrenadores en la competencia cuando todos nuestros atletas duermen. Pues nosotros generalmente los entrenadores se sientan en algún sitio del lobby del hotel o de la villa o de lo que sea y empezamos a conversar de todo lo que resulta de nuestro trabajo, de las competencias, de nuestros atletas que han venido, etcétera. En una de estas tertulias deportivas entre entrenadores, eh, algún entrenador dijo esto, a mí me impactó y lo he seguido repitiendo. Me hubiera gustado que fuera mío, pero no es mío, así que no le puedo poner mi nombre porque no es mío, pero me hubiera gustado haber articulado algo tan coherente como lo que escribimos aquí, ¿no? Que las técnicas de la lucha olímpica son complejas, pero solo podemos llegar a ellas a través de los detalles simples. Eh, esta idea yo he tratado siempre de transmitirla a mis atletas, de que la diferencia cuando analizamos diferentes atletas, ¿no? Yo siempre le digo a mis atletas, ¿por qué aquel es campeón mundial y por qué tú no has podido ser campeón mundial? Porque posiblemente te falten detalles, porque las técnicas como tal todo el mundo se las sabe. Todo el mundo gana con las mismas técnicas, todo el mundo gana con el mismo tackle, con el mismo bombero, con, con la misma sumersión, con el mismo go range o de balance, como se le quiera decir, con la misma cruz. Todo el mundo se sabe las mismas técnicas y todo el mundo gana con las mismas técnicas. No es que te puede encontrar a lo mejor un atleta creativo que pueda llegar a una competencia y pueda hacer algo un poco diferente, pero en su inmensa mayoría, más del 90%, la lucha es igual, la lucha es
No importa el que gana, no importa el que pierde, se saben lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que unos ganen muchas veces versus otros? No, pues la diferencia está ahí, en los detalles, las cosas que logra ese atleta, cómo ese atleta logra dominar los detalles. Y mucha responsabilidad, más allá del talento personal, más allá de la preparación, etcétera, nos corresponde a nosotros como entrenadores poder llevar a que los atletas aprendan de estos detalles simples. Entonces, pues vamos cayendo exactamente en lo que nosotros vinimos a analizar, que son los factores clave. Y esto de factores clave es otra frase, de igual manera como hemos visto en presentaciones anteriores, que viene también del empresarismo. Así que vemos cómo el empresarismo está tocando muchas ramas y cómo el deporte se ha abierto, y sobre todo nuestro deporte, se ha abierto a mirar estas frases y estos principios del empresarismo, cómo lo vamos maximizando en nuestro deporte. Y entonces, pues, es el origen de factores clave. Anteriormente, ¿no? Cuando estudié yo, se daba como partes más importantes de la técnica, se daba como, quizás era el mismo concepto, pero se traía de otra manera, ¿no? Entonces, podemos definir que los factores clave son aquellos elementos de una técnica que nos permite lograr el objetivo, que es tirar la técnica. Y ¿dónde están presentes esos factores técnicos? ¿Dónde están presentes estos factores clave? O en la misma técnica. En la misma técnica se encuentran presentes. Ahora, tenemos que entender que la técnica tiene 3 fases. Está la fase inicial, donde tú ahí te preparas, en inglés setting, no te preparas para la técnica, ahí están los agarres, etcétera. Está el desarrollo de la técnica, que es cuando tú ejecutas la técnica, y está la finalización. En cada una de estas partes existen factores clave que te van a llevar al éxito y a lograr el objetivo, que es que la técnica se realice. Las características principales de estos factores clave son estas que le pusimos aquí, ¿no? Y aquellos que están conectados, que han trabajado conmigo como alumnos míos en algún momento de sus vidas y que hoy ya son entrenadores, podrán recordar que yo trataba siempre, cuando yo enseñara una técnica nueva, yo trataba de coger una referencia. Les decía, esta técnica que vamos a ver aquí, pues la tiró este atleta de Turquía en el campeonato mundial de tal contra el atleta tal, discutiendo tal medalla. Yo trataba de darle datos de dónde había salido esta técnica, por diferentes razones, ¿no? Primero, para que prepararlo psicológicamente, que esta técnica que van a aprender es una técnica funcional y que ya ha ocurrido antes y que ya tiene un precedente y que se ha tirado en condición de combate. Eso, por lo general, le da confianza al atleta en lo que tú le vas a enseñar. Se siente, bueno, pero ya esto se hace, y no es que se hace en el colchón, se hace en condición de combate. Determinante para la realización, es determinante para poder realizar el movimiento, aprender los factores clave. Determinante. Si tú no te aprendes los factores clave, pues tú no vas a tirar el movimiento. Ponemos un ejemplo muy simple, que quizás veremos esos ejemplos más adelante, pero a grosso modo, si vas a tirar un volteo de brazo y no atrapas el brazo, pues no vas a tirar el volteo de brazo. Si vas a tirar un volteo de cabeza y brazo y no atrapas la cabeza, pues no vas a tirar el volteo de cabeza y brazo. Así que hay detalles que quizás la correcta realización del movimiento es posible que lleve otros elementos, pero, por ejemplo, si en el volteo de cabeza y brazo, cuando tú lo estás enseñando, tú dices que meta la cadera, pero hemos visto muchas veces que y lo vamos a ver, que durante el combate,
la técnica sufre unas transformaciones que no sale exactamente igual que como tú le enseñas, pero la técnica sale. ¿Y por qué la técnica sale? La técnica sale porque los factores clave sí salieron. Los factores clave sí salieron. Es posible que la cadera no se pudo meter, es posible que pasó algo, pero eso que pasó, que hace que la técnica no sea perfecta, no imposibilita hacer la técnica. Sin embargo, cuando los factores claves fallan, la técnica no sale. Sencillamente no sale. Quizás te lleve a combinar con otra cosa y quizás termine tratando de realizar otro movimiento técnico, pero esa no va a salir si no podemos ver que esos factores claves se cumplen. Y es importante también saber cómo tú vas a transferir esos factores clave que ves en la realización de una técnica en combate al entrenamiento. Y cómo transfiere una cosa a la otra. Aquí vamos a ver un videito, ¿no? Y vamos a ir detectando algunos factores clave. Veremos, y eso lo explicaremos más adelante, que están los factores clave generales y están los específicos. ¿Ok? Que hay, por ejemplo, si va en este caso, este video, vamos a estar observando un factor clave general. Y claro que esa técnica tiene otros factores clave específicos, que lo vamos a ir viendo en la medida que pase la presentación. Vamos a tratar de observar este videito. ¿Ok? Vamos a darle aquí. Aquí vemos, y te lo especifica en el video, ¿no? Cómo la cadera y la cabeza cambian de nivel al mismo tiempo. Es un factor clave en ese movimiento. Si la cabeza y la cadera no cambian de nivel, ese movimiento no se va a poder hacer. Quizás se haga otro, pero ese no se va a poder hacer. ¿Ok? ¿Ve? Aquí vemos en cámara lenta en este caso que pasó, vimos cómo desde el enyugue podemos, o sea, cambiar de nivel te ayuda a que el movimiento se pueda realizar. Y aquí vamos a ver varios ejemplos donde movimientos donde la cabeza tú tienes que bajarla, como la cabeza un factor clave, porque tienes que subirla inmediatamente para que la técnica se pueda realizar, como en este caso la sumisión, y vamos a ver 2 o 3 ejemplos que tenemos aquí. La cabeza se mete y tiene que rápido recuperar su posición. Y este factor clave, aquí estamos haciendo mucho hincapié sobre el factor clave de la cabeza. Mira, y lo vemos a diario en las esquinas con los entrenadores. Fíjate que cuando hay una acción, los entrenadores no pueden poder indicar a su atleta todos los factores clave de la técnica. Entonces tú te concentras en aquel factor que es muy importante para que la técnica se dé. Y sobre todo vemos muchos entrenadores que están en la esquina y cuando hay determinado movimiento te dice levanta la cabeza, levanta la cabeza. ¿Por qué le grita levanta la cabeza? Porque la cabeza es un elemento clave, es un factor clave para que el tackle, para que la sumersión, para que muchas técnicas se puedan dar. Nosotros mismos, ¿sabes? Quizás sin darnos cuenta, ya nosotros en el momento de un combate, ya nosotros
estamos identificando cuál es el factor clave general, el más importante que tiene ese movimiento. ¿Ok? Muy pocas veces tú podrás verle a un entrenador que haya una entrada de tackle y te esté hablando en ese momento de la posición del tobillo, la posición, que tiene que tener unas posiciones, ¿no? La dirección de... No, se concentran en lo específico. Y lo específico, lo más importante ahí es levantar la cabeza. Así que, importante que miremos esto. Aquí vamos a poner un ejemplo de cómo transferimos un movimiento que vemos que vemos durante el combate en una competencia, cómo lo transferimos a practicarlo ya en el diario vivir de nuestra práctica, ¿ok? Vamos a mirar acá. Muy bien. Vimos aquí cómo es el mismo movimiento que tú le haces referencia de algún atleta que lo pudo hacer durante el combate y cómo después tú lo llevas a la práctica del día a día. Ok. Este es un ejemplo, ¿no? Ponemos aquí también, traemos otro video de cómo se pueden identificar los factores clave. Existen diferentes formas de entrenamiento, ¿no? Y dentro de estas, diferentes métodos, más bien. Y el video, la práctica, se puede hacer durante la práctica, lo puedes hacer durante un video de esta misma manera. Pones un video en velocidad normal y después pones un video en velocidad lenta y entonces analizan el video. A mí me gusta mucho el análisis de video con los atletas. Aquellos que hayan sido atletas míos saben que yo lo he utilizado en muchas ocasiones. Me gusta el análisis del video. El análisis del video te da una visión tremenda, no solamente para identificar factores clave, para estudiar contrario y para muchas cosas, ¿no? A mí me gusta incorporar el sistema de videos en la práctica. Y aquí esto fuera un buen ejercicio que pudieran hacer ustedes con sus atletas, de ponerles un video en velocidad normal y después en velocidad lenta y vean cuáles son los factores clave. Por ejemplo, aquí vamos a ver un volteo de brazo en cámara rápida y ahora vamos a ver este volteo de brazo en cámara lenta. Si ahí comenzamos a identificar los factores clave de este movimiento, podemos ver que estos serían los factores clave de este movimiento. Agarre el interior del brazo, tiene que agarrar el brazo por adentro, haga con el brazo izquierdo y mete el brazo derecho por debajo del brazo del oponente, gire flexionando ambas rodillas hasta tocar el colchón, ale el brazo hacia abajo, realice un golpe de cadera y pase el brazo en círculo hasta la cintura. Este serían los factores clave de este movimiento que estamos viendo aquí en condición de combate. Sin embargo, mira qué interesante. La misma atleta que vimos, esta es la misma atleta de China que vimos, Yanan Sun, que ahora ya no está en condición de combate, está practicando el movimiento. Ahora ya está practicando este movimiento que posteriormente va a utilizar en la competencia. Y verán que hay unos detalles lógicos de practicar sin oposición. Todo se hace como nosotros, ¿verdad? Como se tiene planificado, pero también todos sabemos que de la forma en que nosotros lo entrenamos, no necesariamente va a salir igual en la competencia. Pero lo importante
de esto que la ejecución, pero la mayoría de los factores clave que nosotros vimos en la página anterior, tú lo tienes que ver aquí en la hora de la práctica. El movimiento va a variar porque una cosa es con oposición, una cosa es en condición de combate y otra cosa es practicando sin resistencia. Así que aquí va a salir perfectamente, pero en la competencia no va a salir perfectamente. Pero va a salir si los factores clave se cumplen. Va a tener que coger el brazo, va a tener que alar el brazo, va a tener que alar hacia abajo. O sea, el golpe de cadera que hay que hacer en el volteo de brazo para botarlo encima de uno. O sea, todos los factores clave, en su gran mayoría, tienen que ocurrir. Aquí hay unos elementos de perfección que solamente lo vas a alcanzar en la práctica. Lo vamos a ver aquí. Vamos a poner el videito para que ustedes lo vean. Y aquí vamos a comenzar a detallar los factores clave de este movimiento en la práctica. ¿Ven? Donde te dice que tienes que tener un paso entre las dos piernas, pero en condición de combate no le dio tiempo a hacer eso. Los pies no quedaron entre las dos piernas. Pero sí tenía que agarrar fuerte y tirar hacia abajo. Debe poner las rodillas en el piso en este movimiento, sobre todo en la lucha libre, ¿no? En la lucha greco, como la posición es más parada, sabemos que muchas veces se tira de pie. Pero en la lucha libre, que la posición es tan bajita, es muy difícil tirarlo de pie. Y aquí están todos los factores clave de este movimiento en práctica. Y si ustedes miran esto y miran los que vimos en condición de combate, coinciden, muchos de estos coinciden. Unos con otros coinciden. Ahora, puede ser que alguno de ellos no coincida, pero eso no significa que la técnica no va a salir si se cumple la mayoría de los factores clave. Ahora, ¿cómo tú introduces una nueva técnica en tu práctica? Obviamente, siempre tenemos que tener presente los medios y los métodos de enseñanza que vas a utilizar. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Ok? Tienes que saber de la técnica que tú vas a enseñar cuáles son los factores clave. No puedes enseñar una técnica, como habíamos dicho antes, si tú no conoces los factores clave. Así que es importante nosotros como entrenadores prepararnos a la hora de impartir una técnica. Y como hemos repetido, y esto lo hemos repetido también en otros talleres, el tiempo de la explicación siempre tiene que ser corta. No podemos hacer explicaciones muy largas y una lista de factores claves que no lo puedes recordar ni tú mismo lo puedes recordar. O sea, los factores claves son unos que son complejos y otros que son más detallados. Pero tenemos que hacerlo todo, la explicación, la demostración, todo tenemos que hacerlo en un tiempo mínimo. Yo he recomendado que oscile entre 2 y 3 minutos la explicación de una nueva técnica y ya hay que realizarla. Se realiza y durante el camino tú vas corrigiendo errores. Pero no puede hacer muy larga la explicación a la hora de introducir una nueva técnica. Pero no te pueden faltar los factores clave, porque si no la técnica ellos no la van a coger. Así que tú como entrenador sabes que te tienes que preparar para ese momento. Y aquí te doy unos pasos metodológicos de cómo explicar la técnica. Explicación y demostración de movimiento, la identificación de los factores clave, ya bien sea que lo identificamos porque yo se lo digo o porque los mismos o porque pongo a participar los atletas en la identificación de estos factores, la práctica, la técnica, incorporarlo a situaciones de lucha, porque después que tú aprendes la técnica, pues ahora sin mucha defensa, pero tú vas a incorporar situaciones. Tú quieres tirar el tackle y entonces vas a comenzar con un movimiento de engaño, con una finta, con cualquier otro movimiento para ejecutar la técnica. Incorporar situaciones reales del combate. Y por último, una técnica, tú vas a saber si los atletas la aprendieron, si cuando haces topes de estudio
o topes de entrenamiento, ellos la pueden ejecutar. Técnicas que no te salgan en los topes de estudio, en los topes de entrenamiento, son técnicas que yo no recomiendo que el entrenador quiera que ejecute o que el atleta quiere ejecutar en una competencia. La técnica tú te la aprendes cuando la puedes hacer en condición de combate. Esto es algo que yo siempre le he hablado a mis alumnos, que cuando estamos practicando una nueva técnica o una técnica, estamos consolidando una técnica, por ejemplo, estamos consolidando el bombero y te puedes encontrar atletas, pero ya yo me sé eso. No, tú no te lo sabes. No te lo sabes, si tú te lo supieras, tú lo hubieras tirado en alguna competencia y tú no lo has podido tirar en ninguna competencia. Tú no lo has podido tirar en ningún tope aquí de entrenamiento. Demuéstrame que tú lo sabes. Mira, vamos a hacer un tope y ahora tiran un bombero en un tope donde la otra persona está defendiendo y entonces ya yo puedo pensar que tú te la sabes. Y aún así no debes dejarla de practicar porque después de la consolidación tiene que venir la especialización. Tienes que especializar, tienes que buscarle táctica, tienes que buscar variantes. Así que la técnica no te puede aburrir de practicarla porque, porque la técnica siempre va a ir creciendo y siempre tú le vas a ir incorporando cosas nuevas. Pero sobre todo es importante que sepamos que lo que no nos sale en condición de combate son técnicas que no dominamos. Inclusive en un dominio un poco menor, si tú la logras defender. Si tú logras defender una técnica, pues tú conoces la técnica. A lo mejor tus cualidades físicas, tu tamaño, tu corpulencia, si eres más lento, si eres más rápido, es posible que no la logres dominar porque nadie logra dominar todas las técnicas en condición de combate. Pero un atleta con alta maestría deportiva sabe dominar las técnicas con las que él puede ganar, pero también sabe defenderse de muchas técnicas o de la mayoría de las técnicas que son las más utilizadas. Aquí nosotros vamos a ver un video. Estos pasos metodológicos que vimos anteriormente, verán que yo les puse unos puntos. No le quise poner orden, no le quise poner 1, 2, 3, 4, 5, porque aunque yo lo puse en el orden en que yo lo concibo, que son los pasos metodológicos para llevar a cabo una técnica y que los atletas la puedan entender. Sin embargo, hay entrenadores que no tienen ese mismo orden y son igual de efectivos. Hay entrenadores que a mí me gusta explicar y demostrar la técnica primeramente completa y después irme a los detalles, pero hay entrenadores que prefieren comenzar por los detalles y entonces llegar a lo general de la técnica. Esto es un problema conceptual, como cada cual lo haya aprendido, como cada cual le dé mejor resultado. Yo lo puse en la página anterior de la forma en que yo lo visualizo y en la forma en que yo lo hago. Pero aquí vemos otro entrenador, un entrenador de Suecia, que ese orden lo invierte y igual logra su objetivo. Vamos a ver el videito un momento.
Ok, vimos este video donde este coach comienza por los detalles hacia lo general, de las partes hacia lo general. Vimos también, por ejemplo, en esto también hay criterios diferentes de si los factores claves también deben tener un orden, de lo general a lo, obviamente a lo específico, pero de los generales que hay, por cuál debes empezar, si debes empezar por, por el más importante de todos los factores clave, o si debes comenzar por el factor clave del inicio de la técnica. Hay variedad de criterios relacionados a esto. Vimos, por ejemplo, que este coach comienza por lo que él considera que es el factor clave más importante, que es el giro de todo el cuerpo, de cadera, pie y cabeza. Y ese no es el inicio de la técnica, pero sin embargo, él entiende que él quiere puntualizar, quiere que lo primero que sus atletas recuerden es el movimiento que tiene el cuerpo. Y comienza por ahí, es válido, es válido. Lo importante es que él toca todos los factores clave, él toca todos los factores clave y él va de lo simple a lo complejo. Método de enseñanza, lo veo que la utilización del tiempo, vieron qué tiempo se demoraron, lo tienen aquí en pantalla, cómo él logra explicar una técnica completa y yendo a los detalles en un mínimo de tiempo. Así que me parece muy acertado, aunque yo en mi carácter personal lo hago de otra manera, pero no dejo de reconocer que existen, que podemos convivir con modelos diferentes. Podemos hacer las cosas diferentes siempre que las cosas más importantes se cumplan. Ok, aquí vamos a lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando vamos a desmenuzar una técnica y aquí ponemos el bote de brazo y derribo, que es eso que él hizo, los factores clave es el contacto inicial, que va ahí la postura, el enjugue que hacemos, la cabeza, cómo va en relación a la cabeza de la otra persona, ¿ok? Y ¿sabes? Los tres factores: contacto inicial, presión y movimiento del cuerpo, cabeza y pie. Esto es lo más importante, la presión es importante. Esto es una técnica que si tú no haces presión y recibes presión, la técnica no va a salir. Sola la técnica no sale, te quedas con el brazo porque el brazo no tiene un agarre sólido. Ese agarre de gancho que tú ves que realizan no es un agarre sólido, como cuando tú haces un tackle, con que no te presiones, tú tienes un agarre sólido. Esto no tiene un agarre sólido, así que tú necesitas ejercer una presión para recibir esa presión para atrás y aprovechando esa presión es que tú haces movimiento. Por eso es que te lo pongo entre los factores clave simples, pero que son los generales. Esos son los simples, pero que son los generales. Y están los factores claves detallados, que son los específicos. ¿Ok? Así que aquí lo vemos, ¿no? La presión, recibir presión porque hiciste presión. Pies en forma de V para que el cuerpo pueda girar y el gancho en la axila, que es el agarre del gancho en la axila. ¿Ok? Aquí vemos otro ejemplo que podemos, ¿sabes? Otro buen ejemplo que podemos ver, pero ya aquí en una combinación de alón de brazo y entrada una pierna. Aquí el video no me detalla la parte final, por eso que no se puso la parte final, porque llega hasta la parte de la realización del movimiento, pero todos sabemos que todavía hasta donde está no ha marcado puntos, así que falta una parte final. Esa parte final tiene también factores clave, que es el derribe, que ahí aquí no lo podemos ver, no lo vamos a apreciar. Pero lo que habíamos hablado anteriormente de las tres partes del movimiento: el setup, que es el comienzo, y el ataque, que es la realización del movimiento, que es el desarrollo del movimiento. Y vemos cuáles son los factores clave que tenemos en cada una de estas partes aquí. Lamento que no esté en inglés, entonces esto me lo enviaron en una foto que era difícil traducirlo, pero la mayoría de los que estamos aquí quizás no podamos hablar fluidamente el inglés, pero sí podemos, las palabras técnicas del deporte las podemos dominar. ¿Ves?
Vamos a ver el videito. Ok, muy bien, como ella explicó la técnica, vemos que en la parte inicial de esta técnica, como el factor clave eh, lo podemos ver, lo podemos ver ahí, como desde la posición de arriba controla la muñeca y controla el brazo con sus pies en V para cabeza con cabeza para poder comenzar el movimiento. Ya en la realización del movimiento, ve cómo cambia de nivel, porque ese cambio de nivel es el que y con el alón del brazo, y el alón del brazo ahí sirve como para sacarlo del medio, no es que esté haciendo un alón de brazo. El principal ataque que ella quiere hacer es el ataque a la pierna y utiliza el alón de brazo, pero para sacar el brazo del medio. Al mismo tiempo, da un paso para atacar la pierna. ¿Ok? Suelta el brazo para poder coger la pierna con ambas manos. La posición de la cabeza en el cuerpo es en la parte de arriba, para hacerle presión en la parte de arriba y poder quedar en una posición donde la pueda desbalancear. Y empuja al oponente para que ocasione una reacción. De ahí para allá pueden haber diferentes finales. Cambiar a las dos piernas, empujar abajo. Ahí faltarían los factores clave de la finalización del movimiento. ¿Ok? Llegamos aquí a las reflexiones finales del taller y importante, a la hora de enseñar una técnica, identificar los factores clave para cada técnica que enseñes. Cada técnica que tú enseñes, tú tienes que identificarlo y debes escribirlo. ¿Sabes? Nosotros hacemos hincapié en que las clases se planifiquen. Planifícala cuando tú vas, sobre todo cuando vas a enseñar una técnica, pues si alguno de los factores claves importantes a ti se te olvida como entrenador hacer referencia durante la enseñanza de la práctica, es razón suficiente para que esa técnica a ese atleta no le salga en condición de combate. Y entonces después nos preguntamos, si yo le enseñé esto, ¿por qué no lo? Bueno, pues que no se lo enseñaste adecuadamente, le falta este detalle, pero no, es que este detalle es muy importante en esta técnica, este detalle es demasiado importante. Se te olvidó decirle que la cabeza tiene que subir, no hiciste hincapié en que la cabeza tiene que subir, pues es demasiado importante. Fue a hacer el movimiento y le cogieron la cabeza. ¿Por qué? Porque no la pudo subir, no la pudo rápidamente ponerle en la posición que se necesita. Así que por eso es importante que nosotros como entrenadores nos preparemos y que vayamos a la práctica a lo mejor preparados y sobre todo cuando vamos a tocar un elemento técnico nuevo. Elige el mejor movimiento, elige la mejor estrategia para introducir una nueva técnica. Y las estrategias son diversas. Como le estaba diciendo, puedes hacer referencia a un atleta que la haga, puedes hacer referencia a un video, puedes verlo en un video, tú utiliza la estrategia que tú entiendas que sea conveniente para el momento ese y lo que tu realidad te permita para poder introducir una nueva técnica. Las preguntas clave, cosas que nosotros cuando termine este taller yo aspiro a que ustedes puedan contestarse ustedes mismos.
¿Cuáles son los factores clave? Que hay unos factores claves que son generales, que aunque se le dice simple, ¿no? Dentro de la presentación, no es que sean simples de simpleza, ¿no? Es que es menos desmesurado, es menos desmenuzado. Así que tienes que identificarlo como lo ves aquí, porque de aquí van a venir otros factores clave que van a salir de este factor clave general que tú identificaste. ¿Cuáles son las principales características de los factores clave? ¿Ok? Es importante conocer cuáles serían, ¿ves? Cuáles son las diferentes formas de introducir nuevas técnicas. Aquí lo vemos, diferentes formas que lo puedes hacer, lo mismo que estábamos hablando, a través de video, a través de explicación, a través de demostración. Cómo utilizar los factores clave para introducir nuevas técnicas. Yo creo que esto es uno de los mensajes más importantes, ¿no? De lo simple a lo complejo. ¿Sabes? Tenemos que empezar con cosas simples para llevarlo a lo complejo. Tenemos que empezar con factores clave generales para llevarlo a lo específico. ¿Ok? Y con esto nosotros terminamos la presentación de hoy y como siempre me pongo a disposición de responder las preguntas que tengan en este momento, todas las que tengan. No me gusta que terminemos cuando terminamos, cuando se contestan todas las preguntas. ¿Ok? Así que vamos a dar paso a las preguntas, no sin antes agradecerle nuevamente su asistencia y su permanencia dentro del taller. Aquí tenemos a Luis Fernando, es un saludo, gracias. Otro saludo de Galaxy. Gracias, saludo igualmente. Aliel, saludo, ya nos habíamos saludado. Similiano. Estamos en los saludos todavía, todavía no hemos encontrado preguntas. Saludos a todos los que están saludando. Ok, aquí tenemos al profesor Linares, siempre muy acogida sus comentarios. Los atletas en su gran mayoría realizan elementos técnicos con gran fluidez y calidad de ejecución en los entrenamientos, pero lo más importante y el objetivo fundamental es que lo realicen en la competencia, que como dice el profe Pedro, en muchas ocasiones no salen perfectos, pero si cumple con el objetivo de marcar puntos técnicos porque tienen un gran poder de decisión en el momento preciso de realizar sus variantes técnicas y tácticas. Totalmente de acuerdo, profesor, pero sin duda, si no importa lo variado que haya sido en la competencia, si usted lo logra ver, como lo vimos aquí con esta atleta de China, que no lo hizo igual que como lo practicó, pero los factores clave, muchos de los factores clave tienen que coincidir para que el movimiento se realice. La decisión obviamente es importante, pero la ejecución técnica, donde se cumplan los factores clave, puedes tener toda la decisión que tú quieras, si los factores claves no se cumplen, no es posible realizar el movimiento. Así que es importante que evaluemos nuestros atletas después de la competencia, que podamos tener videos, lo podamos ver, y cuando tiran los movimientos vemos qué tanta diferencia hay de cómo lo tiran en condición de combate y cómo lo tiran en condición de práctica. Y veremos cómo hay mucha semejanza en los factores clave. Gracias siempre por su comentario, profesor Linares. Saludos, Pedro Olivera. Pedrito, es bueno practicar una técnica y luego de la práctica hacer unos cambios de lucha solo con la técnica enseñada, o menos que hagan un tope de estudio y tratar de realizar las técnicas enseñadas.
Bueno, los topes, por eso yo puse topes de estudio y topes de entrenamiento. Los topes de estudio son eso, lo que tú le pones unas tareas específicas. Y tú que fuiste alumno mío sabrás que muchas veces lo hacíamos durante la práctica, que enseñamos una determinada técnica y yo decía, lo único que se puede hacer es esto. Con lo único que puedes luchar es haciendo esto. Pues eso es un tope de estudio. Tú estás estudiando una técnica y le pones las tareas que tú quieras. Y están los topes de entrenamiento donde ya tú abres un poco más la posibilidad de que puedan hacer otras cosas para que se mezclen otros factores que imposibiliten la realización efectiva de la técnica. Así que por eso puse ambos tipos de tope, de estudio y de entrenamiento, para que tengas en cuenta que ambas cosas debes realizarlas en función de la técnica que enseñaste. Gracias, profesor Felipe de Perú. Gracias, Alexander. Rodolfo, un abrazo. Gracias. Gracias, Malvin. Aquí, de Anónimo, me pregunta por qué usted considera que la explicación en la enseñanza técnica debe tener entre 1 y 2 minutos. Porque es normalmente el periodo de atención recomendado, porque si no se disocia la atención. Si utilizas mucho tiempo en la explicación, primero que tú preparaste el cuerpo, calentaste el cuerpo, lo preparaste para la actividad que estás realizando, y si la explicación se vuelve muy larga, los atletas se enfrían, el estado de ánimo cambia, por eso tienes que hacerlo más dinámico. Por eso yo recomiendo que las explicaciones sean cortas. Ya tienes el cuerpo adaptado para la actividad que vas a hacer, no debes perder mucho tiempo en eso y permitir que el atleta prácticamente tenga que volver a calentar. Si se han dado cuenta los entrenadores que cuando la explicación se demora mucho, a veces los atletas hasta empiezan a bostezar. A veces hasta empiezan a bostezar. Así que es importante que estas explicaciones sean rápidas. Pedro, ¿cómo podremos definir momentos clave? Yo no logro entender qué me quiere decir Pedro. Perdona que no puedo, el portugués se me pierde en algunas cosas aquí, ¿no? Definir los momentos clave. Perdóname, no entiendo qué me dices, Pedro. Perdóname, no puedo responderlo porque no lo entiendo. Gracias, Carlos. ¿A qué edad puede perfeccionar la técnica los atletas? Ay, qué pregunta esta, aunque no es del tema, pero es una pregunta interesante. ¿A qué edad se perfecciona la técnica de un atleta? Yo creo que es bien individual. Hay atletas que alcanzan la maestría mucho más rápido que otros. Y lo hemos visto. Hemos visto atletas que han sido campeones mundiales juveniles y el mismo año han sido campeones mundiales de adultos. Así que el perfeccionamiento de la técnica en ese atleta comenzó mucho antes que lo que comenzó en otro atleta común y corriente. Pero por eso te puedo decir que ese perfeccionamiento es bien individual cuando va a comenzar a ocurrir. De forma general, me gustaría decirte que en las edades juveniles se debe comenzar el perfeccionamiento de forma general. Pero hay atletas muy adelantados que desde cadete ya tienen un nivel técnico bien elevado y que ya tú comienzas en fase de perfeccionamiento de casi todos sus movimientos técnicos. José, hola Pedro, ¿usan algunos programas específicos para analizar la calidad del movimiento del atleta? Fíjate, hay un programa que no conozco el nombre, lo vi que me pareció espectacular,
Lo copié en un pendrive y después no sé en qué pendrive lo tengo, no lo he logrado localizar, pero me lo dio este entrenador, un entrenador venezolano que trabaja ahora mismo, que está trabajando en Guatemala. Me parecía que el programa era estupendo. No sé si a través de aquí, Yuri, Francisco Lee, que están aquí, quizás pudieran en algún momento hacérselo llegar a ese programa a todos los técnicos para que lo tengan y compartir los conocimientos. Obviamente, hasta el momento, siempre con la cámara lenta, generalmente hemos trabajado, pero este programa era espectacular. Te partía por partes la técnica, las ejecuciones de las técnicas, era espectacular. Se lo recomiendo de verdad. No lo tengo, si no me gustaría compartirlo, pero lo traje de Guatemala cuando estuvimos trabajando los educadores allá y no sé en qué pendrive lo guardé porque ya inclusive me había comprometido con Eduardo, el entrenador de Ecuador, que se lo iba a enviar y no lo encontré. Maximiliano, gracias por su posición. Considero oportuno identificar a cada factor clave con una palabra clave que identifique, así esa palabra sirve al atleta para recordar lo esencial de la técnica en el momento de la ejecución. Sí, es muy buena iniciativa, pues el binomio atleta-entrenador, entre una de las cosas que se logra, son claves entre ustedes, son claves que los ayuda a recordar movimientos técnicos, a recordar indicaciones. Estoy muy de acuerdo contigo, Maximiliano. Ánimos, pienso que es difícil hacer una explicación y demostración técnica en tan poco tiempo, cuando se trabaja con atletas de edades tempranas y tenemos un grupo grande de atletas. Bueno, nada es fácil, ¿no? Viste un video donde un entrenador lo logró, lo viste ahí, mi experiencia se ha logrado. Obviamente, no, si estás hablando de edades pequeñas, las explicaciones todavía deben ser lo más cortas posible porque el término de atención que tiene un niño es bien corto. Por eso es que cuando son niños debes utilizar técnicas muy simples, no técnicas que lleven mucha complejidad, porque vas a necesitar más tiempo explicándola y va a necesitar también más tiempo que ellos la capten. Así que respeto, ¿no? Respeto la opinión que tenga, pero en mi experiencia, pues siempre he utilizado bien poco tiempo. No te puedo decir siempre si fue un minuto y medio, 2 minutos, 2 minutos y medio, pero siempre trato de utilizar muy poco tiempo en esta fase de explicación y demostración de una técnica. Manolito, el maestro, muchas felicidades porque yo siempre he tenido ese gran criterio que amerita. Puede ser mejor cuando se trabaje mucho todo este tipo de métodos y medios y procedimientos y se le preste mucha más atención a este componente de la preparación y un criterio muy personal en la enseñanza se tiene que cumplir con un principio que es la accesibilidad de lo fácil a lo difícil. Sí, era el proceso escalonado que vimos ahí al final. Es por eso que me gusta más el proceso medio clásico, de lo fácil a lo difícil, de lo específico a lo general. Está muy bien, comparto, somos de la misma escuela, Manolito, así que con mucha probabilidad vamos a compartir los criterios. Gracias de verdad por siempre tus opiniones sabias. Rodolfo. Bueno, yo creo que las técnicas tienen factores clave, no, Rodolfo, no los atletas. Es posible que haya determinados detalles que puedan cambiar, pero son detalles. Los factores clave, si tú vas a tirar un volteo de brazo, si tú eres chiquito, si tú eres alto, lo que va a cambiar es la altura de la penetración hacia el volteo, pero el alón de brazo tiene que seguir siendo el mismo, tú vas a jalar siempre hacia el mismo sitio, la parte final tú vas a pasar el brazo para controlar. Yo creo que los factores clave no están en dependencia de las características individuales del atleta. Ahora, los detalles de esa técnica sí están en dependencia de las características de ese atleta.
¿ok? Ahí me gusta, no quiero irme mucho del tema, pero hay determinados atletas que, vuelvo a repetirte, que son detalles. Yo, por ejemplo, eh, a lo mejor todos no van a estar de acuerdo conmigo con esta sugerencia que doy yo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, los muchachos que son bien altos, ¿no? Estamos hablando de lucha libre. Los muchachos que son bien altos, yo prefiero, ante enseñarle la defensa del tackle, con la pierna atrás y los factores clave que lleva eso, los factores clave que lleva la defensa del tackle, pues yo prefiero enseñarle el contraataque de turca. Yo prefiero que le lleguen a la pierna y que empiecen a luchar desde ahí. Y habrá muchos entrenadores que estarán en desacuerdo con eso, pero generalmente cuando a mí me vienen esos muchachos bien altos, generalmente yo trabajo el tema de la defensa del tackle de otra manera, la trabajo más en contraataque que en la defensa tradicional. Y eso puede variar, ¿no? Pero pueden haber detalles que varíen, pero al final es una filosofía de cada cual. Esteban, saludos. De Colombia, de la Federación. Gracias por estar aquí presente. Mis saludos al profesor David. Pronta recuperación. Y de verdad que hemos estado orando toda la familia de la lucha por la pronta recuperación de David. Héctor, la técnica se debe de estudiar y elaborar para desarrollar las distintas estrategias para ser efectiva. Sí, sí, claro, las técnicas se deben estudiar, el estudio es fundamental, el conocimiento de la técnica es fundamental. Saludos, Alexander. Gracias. Julio. Sí, sí, la importancia del tope de estudio es tan importante como el aprendizaje de la técnica, porque era lo que habíamos hablado. Ninguna técnica te la aprendiste si no la puedes hacer en condición de combate. Eugenio, muy importante en la enseñanza de la técnica tener en cuenta el nivel de asimilación del grupo y comenzar con la terminología del movimiento y realizar la ejecución del movimiento y después la explicación de lo más simple a lo más complejo, teniendo en cuenta las partes principales del movimiento para llegar a una buena ejecución. Esa es mi escuela también, Eugenio. Sin embargo, tengo que reconocer que tengo que vivir con modelos diferentes. Hay quien no le da ese mismo orden y tienen igual de resultados. Pero sí, esa es mi escuela, esa es la que yo promuevo y esa es la que yo practico. ¿Cuál sería el tiempo óptimo de aprendizaje de una técnica durante una sesión? O debe ser en función de la respuesta a esa técnica por los atletas en una sesión en particular. Eugenio, mira, entra todo a jugar, todo, pero la predisposición al aprendizaje es fundamental. Cuando tú lo ves ávido por ellos aprender esa técnica, le puedes dar un poco más tiempo. Si tú ves que la técnica los aburre, tienes que ser lo suficientemente creativo para poder saber que hay que cambiar de actividad. Amaury, el estereotipo dinámico influye en la ejecución de los elementos. En condiciones de combate se adaptan a las situaciones prestas. Somatotipo del atleta, habilidades o destrezas, tácticas, sin perder los factores clave, o parte fundamental de los elementos técnicos y enseñarlo sobre la base de la escuela clásica de lucha. Esto es una afirmación y estoy de acuerdo contigo. El estereotipo dinámico, para aquellos que no conozcan el término, pues es cuando tú logras incorporar a nivel de conciencia el movimiento, que ya no tienes que pensar para hacerlo. Y lo tienes que adaptar, para eso es la táctica, para adaptarlo a las condiciones en que se pueda realizar el movimiento. De acuerdo contigo, Mauri. Alexander, cuando un atleta repite la técnica favorita en los entrenos, debe ser en el entrenamiento, pero en la competencia nunca la hace igual, ¿a qué se debe? Alexander, que las condiciones cambiaron. Viste en el ejemplo que pusimos aquí,
que esta atleta china, de la forma en que lo estaba practicando, no fue en la forma en que lo tiró en el combate. Cambia porque las condiciones del combate cambian. Y entonces es lógico que sucedan. Pero si mantiene los factores clave, es lo que te tiene que preocupar a ti. Si los factores clave lo mantiene, él va a tirar el movimiento en condiciones de combate y que va a ser diferente a como lo practicó. Maximiliano, un buen software para análisis es el Kinovea. No lo conozco, pero debe ser bueno. Si tú lo recomiendas, pues vamos a explorarlo. José, gracias. Esteban, consulta con la pandemia actual, un deportista cuánto tiempo demora en ponerse a punto para una competencia después de 5 meses sin tener roce o topes de entrenamiento. Yo puedo decirte, Esteban, que esto es bien particular de cada atleta. He visto atletas que a veces han estado un año sin luchar y regresan a luchar y parece que no se han ido. ¿Ves? Sharipo, el de Azerbaiyán, que fue campeón olímpico en el 2012, estuvo 2 años sin practicar lucha, fuera completamente de todo. Agaro también, el otro azerbaiyano, estuvieron 2 años sin practicar prácticamente lucha y regresaron y fueron medallistas olímpicos nuevamente en el 2016. Es bien individual de cada atleta. ¿Qué porcentaje de trabajo dedicas al suelo y cuánto al trabajo de pie? Bueno, esto va, Barcia, esto va en dependencia del grupo que tenga, en dependencia de los nuevos reglamentos que existan. Por ejemplo, te pongo el ejemplo en la grecorromana, por ejemplo, en el momento que casi todas las peleas se definían abajo, que te ponían pasivo y te ponían abajo, pues obviamente prácticamente el 70% de tu práctica tenía que ser en 4 puntos, porque las peleas se definían abajo. Así que un poco tiene que ver el reglamento que está imperando. Las peleas, cómo se están ganando más tiempo. Ahí es que tú dedicas más tiempo. Por ejemplo, en la lucha libre, la mayor parte de las peleas se ganan con los puntos arriba. Pues entonces, en la lucha libre, tú tienes que darle un % mayor a la lucha de arriba que la de abajo. Va a depender de reglamento, va a depender de estilo, va a depender de un estudio de lo que está ocurriendo en ese momento en el mundo. Gracias, Eugenio. Gracias, Mauri. José, la visualización previa también ayuda a que el atleta vaya preparando a realizar algunos movimientos, sobre todo si es algo nuevo o complejo. Cuando tienen grupos grandes, puedes hacerles ver en un video acerca de lo que van a realizar ese día en el entrenamiento. Sí, yo te decía que yo era muy, a mí me gusta la introducción del video en la práctica, a mí me gusta, así que sí, te lo recomiendo. A veces las condiciones no te lo permiten, a veces tu realidad no te lo permite, hay muchos factores. Yo no escogería en el momento de la práctica para enseñarle un video, lo haría como parte de una sección de video donde yo pueda mostrar las técnicas que vamos a estar dando quizás durante durante ese microciclo, etcétera, pudiera estar, me gustaría más de esa manera, no exactamente en el momento de enseñar la técnica. Saludos, Juan Diego. Vinicio, hay muchos medios y métodos con los cuales se puede contar. Lo importante es que el entrenador pueda interpretar, dominar y poner en práctica a sus luchadores con buena metodología y didáctica, según el grupo de enseñanza. Totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo, Vinicio. Gloria, excelente presentación, muy explícito en técnica, pensando siempre en el bien de los deportistas, en el hacer un aprendizaje divertido. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Gloria. Vilmari, gracias. Mabel,
Buenas tardes, Roja. ¿Qué posibilidad existe que usted pueda hacer libros por niveles de iniciación en la lucha para entrenadores? Bueno, ya a veces siempre me tira una recta siempre a 90 millas, ¿no? Ya, ya nosotros hicimos una guía didáctica aquí en Puerto Rico para los entrenadores. El profesor Juanma también creó otra guía también. En realidad, no descarto la posibilidad de hacerlo, pero no estoy pensando en eso inmediatamente. Felipe de Perú, en desenvolvimiento y realización de las técnicas, en mi experiencia, he visto atletas de entrenamiento y atletas de competencia. Eso es un término que la gente utiliza, que lo hace en el entrenamiento y no lo hace en la competencia. Yo a veces tengo mis dudas si en realidad es una deficiencia del atleta o una deficiencia de atleta entrenador que no logre hacer las cosas en la competencia. No tengo mucha opinión sobre eso. Víctor, gracias. Gracias, Manolito. ¿Cuánto tiempo de Felipe de Perú, cuánto tiempo en días o semanas puede realizarse una técnica nueva en las sesiones de entrenamiento? Los días que usted entienda necesario, profesor. Usted planifica su entrenamiento y usted sabe cuál es el grupo que tiene y usted es el que debe saber si hay que darle más o hay que darle menos, si lo cogieron, cuál es el nivel técnico de su grupo. Lo decide usted. Luis, saludos. Anónimo, ¿cuánto tiempo recomienda trabajar una técnica para pasar a otra? Como le contesté al profesor Felipe, el tiempo que usted entienda pertinente de acuerdo al grupo y de acuerdo al nivel técnico de su grupo y de acuerdo al horario, las condiciones, su gimnasio, depende de muchas cosas. Jonathan, ¿cuánto tiempo sugiere para corregir errores en los puntos clave de la técnica? Todo el tiempo que tú necesites corregir los errores de los puntos clave. Si no logras corregir los errores de los puntos clave, la técnica no va a ocurrir. Así que, de verdad, es un poco como la respuesta a los demás, que el tiempo lo planificas tú y tú le das el tiempo. Ahora, las explicaciones, ya bien sea de la técnica o ya bien sea de algún factor clave, tienen que ser cortos y precisos. Bueno, creo que llegamos al final de la pregunta. Le damos las gracias a todos por su participación y de verdad lo esperamos próximamente para continuar con otros temas que está trayendo la academia de la UWW para el beneficio y la superación de los entrenadores. Le damos muchas gracias y en este momento pues nos estaremos retirando del aire. Muchas gracias. Gracias a todos de verdad. Un abrazo.